necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es un motivo de gran alegría estar de nuevo contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, cuando nos reunimos una vez a la semana para estudiar las riquezas de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes? No es fácil perdonar. Yo sé que tú y yo hemos pasado por esa experiencia. Cuando nos han herido profundamente nuestro cónyuge, nuestros hijos que no valoran lo que hemos hecho por ellos, pero principalmente un amigo, una amiga que nos traicionó. En el trabajo, que hablaron mal de uno por detrás para ellos conseguir el puesto. ¿Te ha pasado eso? Por supuesto. Qué tristeza cuando te maltratan, ¿no es cierto? El arte de perdonar. Un tema relevante que necesitas escucharlo. Y antes de proseguir, quiero pedirte que en este mismo momento compartas este tema, que hagas share, que inmediatamente pueda proyectarse este tema a alguien que necesita. Hazlo en este momento. Bueno, comencemos leyendo Primera de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Y mira lo que dice. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te das cuenta qué orden empírica más que eso? El Señor quiere que podamos soportarnos. A veces en la iglesia conocemos a un hermano que no lo soportamos porque siempre habla fuera de lugar, porque siempre dice un disparate, porque siempre está metiéndose en lo que no debe, y entonces no lo soportamos y lo tenemos entre las dos cejas. Ay, hermano, en nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo debe haber moderación habitual, tolerancia y compasión en palabras y actos. Sí, a veces dentro de la iglesia hay bullying, la famosa palabra en inglés. Además, debemos intentar practicar el hábito de prescindir en nuestra mente las faltas, equivocaciones y debilidades de otros. Este es el verdadero perdón. Andrés era un joven muy responsable y sociable. Desde los 9 años de edad, él había trabajado en el campo para ayudar a sustentar a su familia. Pero, aunque era un gran trabajador, nunca tuvo un empleo estable. Estaba cansado de la rutina y la inestabilidad que reinaban en su vida. A los 26 años de edad, se casó y anhelaba un mejor empleo. Cierto día, cambió el curso de su vida. Visitó una editorial y al ver el trabajo que se hacía allí, quedó impresionado. Bueno, le encantó el lugar, la gran maquinaria, la tecnología, ver cómo las páginas impresas salían de las prensas. En ese día, él supo inequivocadamente lo que quería hacer. Quería ser un operador de prensa. Se inscribió en una escuela de oficios y se esforzó por estudiar y aprender rápidamente. Mientras tanto, siempre estaba atento a cualquier oportunidad de trabajar en las prensas. 2 años, sí, 2 años y medio. Después encontró una posición vacante de operador de prensa en una empresa de periódicos en pleno crecimiento y con un futuro fantástico. Estaban dispuestos a entrenar a alguien responsable. Andrés
se postuló y consiguió el trabajo. Estaba feliz, rebosaba su alegría. La carrera con la que había soñado se hizo realidad. Trabajaba duro y aprendió todas las áreas de la impresión. En realidad, Andrés era uno de los mejores trabajadores de toda la empresa. Incluso le dieron un ascenso, estimados. El trabajo y el sueldo eran buenos y había un beneficio adicional. Se llevaba muy bien con sus compañeros de trabajo. En esa empresa, Andrés conoció a un supuesto amigo llamado Miguel. Se hicieron buenos amigos. Miguel era aparentemente una persona de confianza. Era un buen oyente. Nunca criticaba ni hacía bromas sobre otros empleados. Cierto día, durante el almuerzo, Andrés le contó a Miguel algo sobre su pasado que nunca le había contado a nadie. Le dijo que por un tiempo había padecido de depresión maníaca. Ay, ¿para qué? Le dijo. Confiadamente le contó que un día, mientras trabajaba, él había hecho amenazas de suicidarse y la policía tuvo que venir a controlar la situación. También le contó a Miguel que había estado 3 meses en un hospital psiquiátrico. Esa noche a la esposa de Andrés no le pareció buena la idea de compartir su pasado tan abiertamente, porque hoy eres mi amigo y mañana eres mi enemigo, y todo lo que descubriste de mí lo vas a contar a otro. El viernes siguiente, el jefe de Andrés lo llamó a su oficina. Había sido informado sobre su pasado y le explicó cuán decepcionado estaba porque no había sido honesto en su solicitud. Le dijo a Andrés que aunque era buen trabajador, la empresa no podía arriesgarse a que ocurriera cualquier incidente. No podía marcar un precedente. Y Andrés fue despedido. ¡Qué tristeza! ¿Podremos nosotros perdonar tal traición? ¿Podríamos nosotros dejar la ira, el rencor, la tristeza, la decepción a un lado? ¿Cómo vas a poder perdonar cuando el que era tu amigo, Miguel, te traicionó de tal manera? Ay, 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 qué hipocresía, ¿no es cierto? El perdón es un regalo amorosamente envuelto por Jesús, destinado a ser abierto e utilizado. El perdón no se originó en el hombre, más bien fue destinado para el hombre, porque el hombre en sí no sabe perdonar. Hablando en términos genéricos, la raza humana no sabe perdonar. Tiene que originar ese gesto de alguna parte. Entonces, cuando hablamos de perdón, estamos al mismo tiempo hablando de injusticia, porque el perdón no puede existir sin la injusticia. Entonces veamos, si no hay ofensa, no hay necesidad de perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? En primer lugar, Dios fue el primero en ser ofendido en el universo. Él fue el primero, cuando Lucifer quiso ser igual que él. O sea, que para que haya perdón tiene que haber una ofensa. El primer ofendido en el universo fue nuestro propio Dios. Número 2, Dios fue el que originó el perdón. Oh, pero ¿cómo fue eso? Oh, estimados, ¿ustedes creen que Lucifer cayó y enseguida fue echado del cielo? No, fue un proceso que con años terrestres puede haber sido miles de años. Puede haber sido
una gran parte de la eternidad pasada el proceso que Dios tuvo con Lucifer para perdonarlo, para que recapacite, para que vuelva a los caminos. ¿Ustedes creen que no hubo un proceso así? Lean el libro Historia de la Redención y se darán cuenta que sí lo hubo. Entonces, antes que el pecado entrara en la historia universal, no había nada que perdonar. Pero cuando Lucifer se rebeló y luego Adán y Eva desobedecieron, la ofensa de ellos fue contra Dios, estimados. Por primera vez en el universo, un ser sufrió dolor, injusticia y ofensa. Y al haber sido el primero en ser ofendido, Dios fue el primero en actuar con perdón, como lo implica Génesis 3:15. Entonces, el perdón encontró su inicio en el corazón propio de Dios. Amén. Se originó en Dios porque fue Él quien sufrió la primera injusticia. Claramente, el perdón no empezó con el hombre, sino que es para el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado existe y cuando hay pecado y ofensa, Dios desea que perdonemos. Ay, pero pastor, no es fácil. La expectativa del cielo es que perdonemos como Dios nos perdona. Pero Él es Dios. Él sabe perdonar. Cuidado, billones de personas ofendiéndoles todos los días. En verdad, es ofensivo para Dios cuando no perdonamos. El no perdonar a otros impide que Dios nos absuelva. Entonces, debemos notar que en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 15, dice lo siguiente. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un lenguaje serio. Me gusta cómo el libro, el mensaje, una paráfrasis contemporánea del Nuevo Testamento lo explica. Si te niegas a hacer tu parte, te separas de la parte de Dios. Así dice ese libro. ¿Sabes? Cuando perdonamos, Dios lo considera un acto de verdadera confianza en Él. Y una evidencia de que creemos en el sistema del gobierno del cielo, amigo. Ahora, veamos la otra parte del mismo capítulo 6 de Mateo, que es parte del Sermón del Monte. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, veamos el negocio de perdonar. En primer lugar, al perdonar participamos con Dios en algo extraordinario de origen divino. Sí, tú participas con Él. Segundo lugar, Dios inventó el perdón. No podemos mejorar a Dios. Cuando perdonas, no puedes mejorar eso, porque Dios lo inventó cuando vino el pecado y la primera ofensa. Ahora mira, nos vamos al libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, y dice lo siguiente. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida la rebelión del remanente de su heredad? No permaneces enojado para siempre, sino que te deleitas en mostrar misericordia. Hollarás nuestros pecados y arrojarás a las profundidades del mar todas nuestras iniquidades. En 1733, los misioneros moravos por primera vez visitaron a los esquimales en Groenlandia, pero no encontraron una palabra en su idioma para el perdón. Así que brillantemente compusieron una. La palabra es una palabra que fue formada por 24 letras. Y ahora perdonen a su servidor porque
voy a pronunciar estas 24 letras. Isu, Magi, Hu, Hun, Nainer, Mik. Tiene estas palabras, estas letras, una hermosa connotación sobre el perdón, porque significa para los esquimales lo siguiente: no poder pensar más en ello. Me repito, ¿qué es lo que significa esa palabra de perdón para los esquimales? Las 24 letras. Isu, Magi, Hu, Hun, Nainer, Mik. No poder pensar más en ello. Cuando tú perdonas, ya pones al olvido la ofensa. Ahora tomas la persona que te ofendió y la recibes en el rebozo de tu amistad. Tremendo, ¿no es cierto? Ahora, debemos ir a ver las 3 fases o niveles al perdonar. Y para ello vamos a la pantalla. La primera es: redescubrimos la humanidad que nos causó dolor. La segunda: renunciamos a nuestro derecho a la venganza. Y número 3: reconsideramos nuestros sentimientos. Esto es bravo. Esto es aplicable, pero solo en Cristo, solo Cristo te puede ayudar en estas 3 fases. Por eso yo te digo que cuando contemplas diariamente a Cristo, sabes perdonar, sabemos perdonar. Lo que sentíamos antes era odio, pero ahora actuamos en forma diferente. Le pedimos a Dios que nos ayude a reemplazar el odio por benevolencia. Y en verdad, sentimos compasión porque vemos que las acciones de nuestros ofensores realmente los hacen sentir miserables. Amigo, ¿has pasado por eso? Incluso comenzamos a desear lo mejor para esa persona que nos ofendió. Yo sé que si pruebas esta medicina, vas a sentir sanidad en tu vida y la otra persona que te ofendió también va a sentir sanidad. Y aunque al principio los buenos sentimientos puedan ser débiles, si seguimos el consejo divino, vendrá la salvación y la bendición, amigo que me escuchas. Solo así podremos asegurarnos de estar con Dios como un equipo para hacer realidad el milagro del perdón y la sanación. ¿Sabes? Tantas veces yo he visto esa palabra perdón como algo ambiguo, algo fuera de mí, algo que yo no puedo en verdad abrazar. Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, dice lo siguiente: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Sabes lo difícil de amar a tu enemigo? Oh, pero a veces cuando yo estudio la palabra perdón, quedo perplejo. No puede ser perdonar a aquel que me ultrajó. Bueno, para entender un poco, debemos ir a una historia, tremenda historia del gran pintor, el gran artista llamado Leonardo da Vinci, que fue uno de los más grandes intelectuales de la historia y de la época del Renacimiento, principalmente en Roma y en Florencia. Fue también ingeniero, pensador y pintor. Y te voy a contar algo. Él fue un inventor. Cuando se descubrieron ciertos dibujos o esquemas en papel que él había dibujado un tanque 400 años antes que exista. Él había dibujado el concepto de un helicóptero. Estimados, era tremendo y pensador. Se ideaba las cosas en la mente y las ponía en papel.
comparto contigo una historia que ilustra bien el asunto del perdón. Resulta ser que Leonardo da Vinci tenía muchos que lo envidiaban. ¿Por qué? Porque él hacía sus grandes obras para el Vaticano, para la iglesia de aquel tiempo, para los grandes magnates, y le tenían una envidia paupérrima. Antes de comenzar a pintar la Última Cena, Da Vinci tuvo una pelea terrible, garrafal, con un colega pintor que lo ofendió, se burló, lo maltrató, trapió la estima propia de Da Vinci. Se enojó tanto con él Da Vinci que decidió pintar el rostro de su enemigo como el rostro de Judas. ¿Te imaginas tú qué linda y dulce venganza? Si él pintaba el rostro de su enemigo como Judas, quedaría por la eternidad la figura de su amigo como un gran Judas. ¡Ja! ¡Qué impresionante! Su plan era perpetuar su venganza para que todas las generaciones vieran el infame rostro de su enemigo como el rostro del traidor más famoso del mundo. Y así fue. Como el rostro de Judas fue el primer rostro que Da Vinci pintó. Y muchos de los que estaban viendo la obra de arte que él estaba pintando lo reconocieron fácilmente como el rostro del otro pintor. ¡A las risas! ¡A las burlas! Los chismes que iban de boca en boca. ¿Te imaginas lo que habrá sido eso? Radio Bemba, lo que habrá sido, no estaba el Facebook, o sea, el chismebook, no se encontraba, el famoso, vamos a decir, las otras plataformas del Internet. Pero, estimados, el chisme llegó a oídos de todos en la península de Italia y de Europa. ¡Ay, cómo nuestras acciones pueden arruinar la vida de alguien! A continuación, Da Vinci comenzó a pintar el rostro de Jesús, pero no podía lograrlo, ¿pueden creerlo? Algo frustraba sus mejores esfuerzos. ¿Qué habrá sido? Bueno, con el tiempo Da Vinci concluyó que lo que le inquietaba era el hecho de haber pintado el rostro de su ex amigo como el rostro de Judas. Le molestaba tanto que había bajado a ese nivel, a esa bajeza, que no podía inspirarse en pintar el rostro de Cristo. ¿Cómo iba a pintar el rostro tan afable, tan hermoso? Aquel rostro apacible que había hecho todo por la raza humana. ¿Cómo él iba a pintar a alguien tan maravilloso cuando todavía tenía rencor en su corazón y había pintado con el rostro de su peor enemigo? Lo había puesto como Judas en esa obra magistral que está hasta el día de hoy con nosotros. Inmediatamente cambió la pintura del rostro de Judas y comenzó de nuevo con el rostro de Jesús. Finalmente tuvo tal éxito que le valió la aclamación de todos los tiempos. Ahora pregúntate, ¿qué hubiera sido si hubiera dejado el rostro de su ex amigo allí? ¿Qué ejemplo? No estaríamos hablando de la gran obra magistral de la Última Cena, estaríamos hablando de Judas. Hubiéramos en las próximas generaciones quitado la atención de Cristo en el medio de la pintura y hubiéramos puesto en Judas, este era aquel, fíjate. Hubiéramos puesto nuestra atención en el chisme, en el odio del gran artista Da Vinci, y eso hubiera quedado como su legado. Ahora, pasemos
a una cita relevante del espíritu de profecía. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 249 al 250. Leamos juntos. Si vuestros hermanos cometen errores, debéis perdonarlos. Cuando vengan a vosotros confesándose, no debéis decir, no creo que sean lo bastante humildes. No creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tenéis a juzgarlos como si pudierais leer el corazón? Extraordinaria cita, porque esto es lo que pasa. Cuando alguien viene a pedirte perdón, yo sé que no es sincero, yo sé que sigue siendo hipócrita, yo sé que su trasfondo es oscuro. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Por qué? Porque no sabemos ni queremos entender el arte de perdonar. He estado en iglesias que se ha destruido las filas de la iglesia porque dos familias no supieron perdonarse. He estado en hogares que han sido destruidos esos hogares porque dos hermanos se odian. Porque un padre no ha sabido perdonar a su hijo. Amigo, Dios te está pidiendo que perdones como Él te ha perdonado a ti. ¿Qué te parece si en este momento entregamos nuestros designios, nuestro odio, nuestro egoísmo al Señor y le decimos, ayúdame a perdonar? Padre Celestial, en este momento pedimos que tú entres en nuestro corazón y nos ayudes a perdonar como tú nos has perdonado. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te invitamos a que sintonices y nos veas en nuestro canal de YouTube o en cualquier otra plataforma. Estos hermosos temas preparados para ti. Además, la lección de escuela sabática y otra programación como Por las sendas bíblicas. Sintonízate. Agradecemos tu apoyo y tus ofrendas. Y de parte de la Voz de la Esperanza te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza.